¿Ya está? Bien, hermanos, vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, los versos del 1 al 9. Dice la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hermano, para ir viendo, o sea, un poquito qué pasa con esta escritura. El primer día de la semana, ¿cuál es, hermanitos? Lo que nosotros entendemos por domingo, ¿sí? Entonces, ¿fueron cuándo? El domingo, ¿sí? Ya había pasado para ellos el día de reposo y ahora iban con algunas especies aromáticas. ¿Para qué, hermanos? Para preparar el cuerpo y que de ahí se quedara, ¿sí? Ellos habían entendido que nuestro Señor Jesucristo había muerto y se acabó. Ahorita vamos a ver por qué. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Hermanos, ¿por qué se movió la piedra? ¿Por qué la movieron? ¿Para que saliera nuestro Señor Jesucristo de ahí? A ver, ¿recuerdan cuando estaban, más adelante, estaban reunidos sus discípulos y la palabra nos dice, así bien puntual, y estaban cerradas las puertas? Y llega nuestro Señor Jesucristo y se pone en medio de ellos. Cerradas puertas, ventanas y todo porque tenían miedo. Entonces, con ese cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, ¿lo detiene algo material? No. ¿Y entonces por qué se removió la piedra? Mucha gente piensa que se removió la piedra para que saliera nuestro Señor Jesucristo. No, no era necesario. ¿Y entonces para qué se removió la piedra? Para que se dieran cuenta que Él había resucitado. Para que pudieran entrar y se dieran cuenta, efectivamente, que Él ya no estaba ahí. Hoy, hermanos, esa piedra está removida. Y hoy el llamado a cada uno de nosotros es que veamos que nuestro Señor Jesucristo está vivo y que Él te da salvación. Pero ¿sabes qué? Todos los enseres, todos los lienzos, todas las cosas estaban ahí ordenados. Y de tal manera, ¿sí?, que los discípulos, recuerden que eran judíos, llegaron y vieron ese lienzo doblado de una manera que dice: ahorita vengo. ¿Sí? No sé, en alguna ocasión, si ustedes hayan visto por ahí cómo pones los cubiertos en la mesa. Si los pones de una manera, quiere decir que ya terminaste. Si lo pones de otra manera, es que vas a hacer una pausa. Si lo pones de otra manera, es que ya te está urgiendo que te traigan el otro platillo, ¿sí? Así los lienzos, hermanitos. En aquel entonces, como estaban puestos, Él estaba mandando el mensaje: ahorita nos vemos. Más adelante nos vemos, ¿sí? Hermano, hoy la piedra está removida. Si tú, hermanito, no has entregado todavía tu vida a Cristo, hoy la piedra está removida. No es para que salga nuestro Señor Jesucristo. Es para que tú te des cuenta que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que Él está vivo y te puede dar salvación. Hoy es ese llamado, hermanitos. Aleluya al Señor, porque ¿sabe qué? Debes de estar contento. Hoy tienes esa oportunidad de ser salvo por toda la eternidad. Verso 3: y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No lo encontraron. ¿Sabes qué? No busques, más adelante lo vamos a ver, no busques entre los muertos a quien está vivo. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Quiénes eran estos dos varones, hermanito? Son ángeles. Los ángeles son espíritus, ¿no? Entonces, ¿cómo los vieron?
tienen esa facultad, hermanos, de materializarse. ¿Sí? Entonces vieron ángeles, hermanos. Yo les pregunto, ¿alguna vez usted ha visto algún ángel? Yo le puedo decir, hermano, ni se ha dado cuenta. Pero han pasado en su vida y materializados, hermano. ¿Sí? No nos damos cuenta, pero nos ayudan. No nos damos cuenta, pero nos envían a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esos ángeles, esos dos varones, ¿sí?, ¿qué dijeron? Verso 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, fíjense bien lo que le dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermano, ¿qué situación estás pasando en tu vida? ¿Sabes qué? Jesucristo, nuestro Señor, hizo todo. ¿Crees que no puedes solucionar por lo que estás pasando? Pero a veces pensamos que nuestro Señor está muerto, que ya no puede hacer nada, que ya no nos puede ayudar, que ya no nos puede socorrer, porque Él está a lo mejor allá y nosotros hasta acá. No, hermano, Él no está muerto, Él está vivo y está aquí. Hermano, ¿crees que está aquí? Pues aunque no lo creas, porque dice nuestro Señor, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estoy en medio. ¿Y cómo es tu comportamiento? ¿Y cómo es tu felicidad? ¿Y cómo es todo tu ser ahorita? Ahí está nuestro Señor. Ahí está, en medio de todos nosotros. Hasta le dejaron el espacio, hermano. Ahí está. Puedes sentirte seguro y alegre, contento. Imagínate, el único Dios verdadero, el que hizo todo lo visible y lo invisible, aquí está. ¿Qué más quieres? Ahí está. Ya quitó la piedra, hermanos. Ya te mandó ángeles. Ya te puso en tu corazón, ven conmigo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Verso 6, no está aquí, ahí en la tumba, ahí no está, hermanos. ¿Sí? Sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado. ¿Cuándo, hermanitos? Tercer día. Ya lo hemos visto mucho cómo se cumple el tercer día, ¿sí? La cuenta es la cuenta judía, no es la cuenta occidental, ¿sí? Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hermano, esta noticia, ¿no crees que es una de las noticias más grandes para toda la humanidad? ¿Quién la dio? ¿Sí? Una mujer. Y una mujer que había tenido 7 demonios. Hermano, si nuestro Señor, como mucha gente con un cerebro muy obtuso, dice que es el cristianismo machismo y que no sé qué, ¿quién hubiera dado la noticia? La noticia más grande que pudimos haber tenido como cristianos. Ahí está Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaban los apóstoles. No, hermanos, fue una mujer. Y fue una mujer que el mundo llamó pecadora. Y que además tuvo 7 demonios. Hermano, ¿cuántos demonios tuviste tú? ¿O cuántos andas cargando todavía? Hay una buena noticia. El Señor quiere que tú seas quien vaya y le diga a todos los demás, Jesucristo está vivo, hizo esto por mí. La piedra está removida, hermanos. Ahí estás. Eres de lo peor cuando te sale toda esa cosa. Buenas noticias. El Señor te dice, ven, alcánzame. No hay problema. Quiero que tú seas mi embajador o mi embajadora.
que tú le digas a los demás. Hermano, pero ¿por qué los discípulos no habían entendido la resurrección? ¿Por qué les dijo claramente, voy a resucitar? Y entonces, ¿por qué lo fueron a buscar a la tumba? Hermanos, en el idioma hebreo y en el idioma griego no hay el concepto de resurrección como para nosotros. Si yo te digo, ¿sabes qué? Vas a morir, pero vas a resucitar, ¿cuál es tu pensamiento? Sí, me voy a morir totalmente, pero voy a volver a vivir. En el hebreo y en el griego, hermanitos, la palabra es levantar. Entonces nuestro Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, me van a hacer esto y esto, y al tercer día me van a levantar. ¿Entiendes qué es resucitar? Cuando te dicen que lo van a levantar. No necesariamente. A lo mejor lo van a levantar de esa tumba para pasarlo a otra. O a lo mejor está hablando de su crucifixión porque lo levantaron en el madero. Para nosotros sí está claro, pero para ellos en aquel entonces, por su lenguaje, no lo entendieron tan bien, hermanitos. Y por eso fueron, ¿sí?, estas mujeres a la tumba, y por eso Juan y Pedro corrieron para ver si era cierto. No habían entendido, hermanitos. Mucha gente, hermanitos, piensa que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es algo que tú eliges creer o no creer, dependiendo de tu idea religiosa, ¿sí? Hermanitos, esto, como la gran mayoría de todas las cosas, no es algo que uno decida si es cierto o no es cierto. Esto, hermanitos, hay razones muy objetivas e históricas para creer que nuestro Señor Jesucristo fue resucitado de entre los muertos, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver algunas situaciones, históricas, por historiadores, ¿sí? Y qué pasa con nuestro medio. Hermanito, de acuerdo a las investigaciones de los historiadores, todos los crucificados en el Imperio Romano, todos murieron. No hubo uno solo, hermanitos, que haya soportado ese castigo, nada más de crucifixión. Ni uno, ¿sí? Han estado sacando un montón de restos humanos y todo eso. Ni uno, hermanitos, todos murieron, ¿sí? Hay otra cosa que quiero que tengamos bien en nuestra cabeza, hermanitos. Los historiadores especializados en leyendas, en relatos que no son tan verdaderos, ¿sí?, han asegurado, hermanitos, que para que una leyenda se construya, deben de pasar mínimo 160 años. Y entonces ya empieza. Por ejemplo, la leyenda de Gilgamesh, tuvieron que haber pasado 400 años, ¿sí?, para que ya cuajara, como dicen, ¿no? Y entonces ya la escribieron. Hermanitos, ¿por qué les digo esto? Vamos a ver qué tan verídico es, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, uno, que nuestro Señor Jesucristo existió, porque hay muchos que dudan, ¿sí? Otro, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, y otro, que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿sí? Mire, el credo cristiano, hermanitos, no es un credo de una agrupación religiosa. El credo cristiano, hermanitos, empieza más o menos a desarrollarse del primer año hasta el 6º año de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí empieza. No hay ningún tipo de leyenda ahí, no hay ningún tipo de otra cosa, porque todavía estaban muy cercanos, ¿sí?, los acontecimientos. Y San Pablo lo deja por escrito más o menos entre 20 y 25 años después de los sucesos, ¿sí? Vamos a 1 Corintios capítulo 15, los versos del 3 al 6.
Dice la palabra, 1 Corintios, capítulo 15, los versos del 3 al 6. Dice, porque primeramente os he enseñado. Fíjense bien, el apóstol Pablo estaba enseñando a toda la grey, ¿sí? Y entre ellos, pues a los corintios. Os he enseñado lo que asimismo recibí. Este credo ya estaba en la iglesia, hermanitos, y él recibe esa enseñanza y él a su vez la enseña. Que dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mira, hermanito, durante mucho tiempo se creyó que nuestro Señor Jesucristo, eso de la sepultura, que había sido un mito, una leyenda. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los que crucificaban los mandaban, entre comillas, a una fosa común. ¿Qué significaba? Los que se crucificaban, hermanitos, eran los peores delincuentes. Entonces, cuando los bajaban de la cruz, los aventaban a una zanja que estaba atrás, ¿sí? Y ahí los animales se los devoraban. Y si no, los dejaban ahí para que las aves también acabaran con ellos. Pero tiene aproximadamente entre 10, 15 años para acá que pues los que se dedican a esto han sacado de tumbas a personas que fueron crucificadas. Aún tenían clavos, aún tenían madera. ¿Cómo es la naturaleza? No lo sé. Pero esto corrobora que efectivamente algunos que crucificaban sí iban a la tumba, a una tumba, ¿sí? Eso se los comento, hermanito. Mire, ahora les estoy dando mucha información porque hay mucha gente malintencionada que puede venir con algunas cosas ahí medias raras y si no están preparados los pueden confundir, ¿sí? Entonces, hermanitos, él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció a Cefas y después a los 12. Fíjense bien lo que dice el verso 6, hermanitos, ¿sí? Después apareció, ¿a cuántos? A más de 500 hermanos a la vez. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Qué está diciendo San Pablo? ¿No crees lo que te digo? ¿No lo crees? Dice, los cuales muchos viven aún. ¿No crees lo que te digo? Pregúntales, aún están vivos. Ellos lo vieron. Fíjate bien la certeza de esto, hermano. O sea, está en tan poco tiempo que todavía muchos vieron a nuestro Señor Jesucristo, estaban vivos cuando se escribió esto, hermano. Entonces, ¿es un hecho histórico o no? Y otros ya duermen. Hermanitos, los discípulos, si recuerdan, fue una de las cosas por las que murieron. Porque dijeron, Jesucristo está vivo. Y los persiguieron. Y los martirizaron. ¿Para qué? Algo sencillo, niega a Jesucristo. Y ellos murieron. Porque decían, Jesucristo está vivo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Hermano, hasta donde se sabe, cuando una persona sabe que es mentira, no se muere por eso. ¿No? O sea, hay una mentira, yo no sé qué es mentira, pero yo estoy bien aferrado, bueno, pues yo no sé qué es mentira. Pero cuando sabes que es una mentira, y hermano, los apóstoles murieron por eso. Entonces murieron porque sabían que era verdad, ¿sí? Por otro lado, hay psicólogos, entre comillas, que dicen que fueron alucinaciones, porque tanto querían ver a Jesucristo que lo vieron, ¿no? O sea, en su mente. Hay aquí un problema, de acuerdo a los mismos psicólogos, ¿sí? Eso de alucinaciones, no hay alucinaciones colectivas, ¿sabes?
Se hagan de cuenta, yo estoy soñando bien bonito, ¿no? Y entonces, me despierto y les hablo a todos, oigan, hey, es que yo estoy acá en vacaciones, vamos a dormirnos todos para irnos de vacaciones, ¿no? No hay alucinaciones colectivas, hermanos. Entonces, esto tampoco pudo haber sido una alucinación, no fue mentira. Hermanitos, y algunos historiadores de aquella época, ¿sí?, nos lo dicen, unos a favor y otros en contra, pero lo están diciendo. Vamos a ver a Flavio Josefo. Ese es un historiador judío. Escribió muchísimas cosas. Y como escribe cosas, o sea, con esa sistematización, hermano, de muchos sucesos, tiene varios tomos, ¿sí? Y todos le creen, porque efectivamente lo han corroborado y lo que ha dicho históricamente sí sucedió. Fíjense bien lo que pasa, hermanitos, con él, porque además Flavio Josefo fue un testigo ocular cuando destruyeron el templo. Él estaba ahí y vio cómo destruyeron totalmente ese templo. ¿Sí? Ya recuerda, ya hemos platicado sobre la historia de ese templo, ¿sí? Y que no quedó, como dijo nuestro Señor Jesucristo, piedra sobre piedra, ¿sí? Creo que fue ayer o antier, no recuerdo, cuando comentábamos, o sea, la profecía de nuestro Señor Jesucristo se cumplió, sí. Esa pared que tienen ahí, ¿quién la construyó, hermanitos? Herodes. ¿Por qué la construyó? Construyó las 4 paredes para proteger el templo, pero eso no era parte del templo. Entonces, la gente que va a orar ahí, ¿qué está haciendo? Está dando una falsa adoración y está en idolatría. ¿Sí? Bien, entonces, hermanitos, Flavio Josefo, en uno de sus libros, Antigüedades, se llaman sus libros, el tomo 18, imagínense cuánto escribió, tomo 18, el capítulo 3, en el párrafo 3, que ese más o menos se escribió en el año 93 después de Cristo, ¿sí? Fíjense bien, la cercanía, vuelvo a repetir, ¿cuándo fue que nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron? Más o menos 30 y tantos, ¿sí? Para no entrar en detalles, 30 y tantos. Si lo escribió en el 93, ¿cuántos años habían pasado, hermanitos? Pongamos 60, ¿sí? Poco menos, pero ponemos eso. O sea, era muy reciente. Y fíjense lo que escribió. Ahora, había por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús. Fíjate bien, lo puso, ¿sí? Si fuera apropiado llamarlo hombre. Fíjate bien lo que va escribiendo. Por cuanto era un hacedor de obras extraordinarias, un maestro para aquellos hombres que acogen la verdad con complacencia. Él atrajo hacia sí muchos judíos y gentiles. Recuerde que él era judío, ¿sí? Flavio Josefo. Él era el Cristo. Y cuando Pilatos, a sugerencia de las figuras más relevantes entre nosotros, cuando dice entre nosotros, ¿qué está diciendo? Entre los judíos, ¿sí? Lo condenó a la cruz, aquellos que lo habían amado desde el principio no lo abandonaron, y él se les apareció vivo nuevamente al tercer día, tal y como los divinos profetas habían anunciado sobre estas y miles de otras cosas increíbles acerca de él. Y aquí hay algo que me llamó mucho la atención, hermanitos. Fíjense bien cómo lo escribió. Y la tribu de los cristianos. Hermanito, él era judío, sabía de las 12 tribus y sabía lo que significaba tribu. ¿Y qué puso aquí? Y la tribu de los cristianos, así llamados en su nombre.
perdura hasta hoy. Hasta el tiempo de él. Hermanito, o sea, él fue un historiador. No fue fanático religioso, no fue cristiano, no. Él fue alguien que fue relatando los hechos. Este es un historiador. ¿Sí? Vamos a ver. Hermano, recuerde que hay personas en aquel entonces que, o sea, con el sesgo de que estaba todo mal. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo hizo muchas cosas que para muchos sintieron que estaba mal. ¿Sí? Vamos a ver a Cornelio Tácito. Es uno de los pasajes de sus anales, o sea, su historia, en el 1544. Lo escribió más o menos en el año 116 después de Cristo. Dice: pero todos los esfuerzos humanos, todos los dones lujosos del emperador y las propiciaciones de los dioses no desterraron la creencia siniestra. Fíjate bien, este Cornelio Tácito, o sea, está en contra de Cristo y de los cristianos, ¿sí? Fíjate bien lo que dice: no desterraron la creencia siniestra de que la conflagración fue el resultado de un orden. En consecuencia, para deshacerse del informe, Nerón arrojó la culpa e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, llamadas cristianos, por la población. Cristo, de quien el nombre tenía su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y una superstición más maliciosa, así comprobada por el momento, de nuevo estalló no solo en Judea, o sea, la resurrección, no solo en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espeluznantes y vergonzosas de cada parte del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. En consecuencia, se detuvo por primera vez a todos los que se declararon culpables, o sea, que decían: Cristo resucitó. Luego, con su información, se condenó a una inmensa multitud. ¿Sí recuerda la primera iglesia? O sea, el primer tiempo de la iglesia, perdón. ¿Sí? Fue perseguida. Y fue, o sea, muy maltrecha, ¿sí? No tanto del crimen de despedir a la ciudad como del odio contra la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos creían en otros dioses, hermanito. Pero aquí está, ¿sí? O sea, echa todo lo contrario, pero está aceptando la resurrección de nuestro Señor, ¿sí? Hay otro, Marabar Serapión, en un manuscrito siríaco del siglo VII, que se encuentra actualmente en el Museo Británico en Londres, se recoge una carta de Marabar Serapión. Es un filósofo estoico, ¿sí?, de la provincia romana de Siria. La escribe desde la cárcel a su hijo, exhortándole a buscar la sabiduría. La antigüedad de la carta, más o menos, hay algunos que lo ponen en el año 73 después de Cristo y otros se van hasta el siglo III. Pero fíjense lo que dice la carta. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses? Aquí está mezclando muchas cosas. Tenga cuidado, pero la voy a leer. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Carestía y destrucción les cayeron encima como un juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Vamos a ver quién es ese rey sabio. Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Justamente Dios vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los habitantes de Samo fueron arrollados por el mar. Los judíos, fíjate bien, los judíos destruidos y expulsados de su país viven en la dispersión total. Entonces, ¿cuál es ese rey sabio? Porque después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, recuerde, 70 años después, barrieron a todos los judíos de ahí. Los sacaron totalmente. No admitían a ninguno que estuviera ahí.
Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero Sócrates no murió definitivamente, continuó viviendo en la enseñanza de Platón. Pitágoras no murió, continuó viviendo en la estatua de Hera. Ni tampoco el rey sabio murió verdaderamente, continuó viviendo en las enseñanzas que había dado. Ahí no está hablando de la resurrección propiamente, pero sí está hablando de que existió nuestro Señor Jesucristo y lo que sucedió después con todo el pueblo judío. Luciano de Samosata escribió a inicios del siglo II. Dice, el hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. ¿Qué está sucediendo? Se está asegurando que nuestro Señor Jesucristo fue histórico. Suetonio fue un historiador romano y cronista de la Casa Imperial. En su biografía de Nerón, Suetonio menciona la persecución de los cristianos, refiriéndose indirectamente a la resurrección. Fíjese bien, esto escribe, se castigó a los cristianos, una clase de hombres entregados a una nueva y peligrosa superstición, la resurrección. ¿Sí? Entonces, hermanos, está hablando precisamente de que los cristianos tenían una peligrosa superstición. ¿Cuál era? Que Jesucristo había resucitado. Fíjense bien. Dice, la palabra superstición en el contexto romano denotaba una práctica religiosa que desafiaba las normas tradicionales. Lo que sugiere, hermanitos, que la fe en Cristo implicaba una lealtad mayor que la rendida al emperador. Y eso era causa de muerte, hermanos. ¿Sí? O sea, eran más fieles a la palabra de Dios, a lo que nuestro Señor les había dicho que hicieran, antes que lo que dijera el emperador. Y por eso dicen una peligrosa superstición. Y por eso decía el otro, están, pero o sea, con un riesgo muy grande toda la humanidad. ¿Sí? Hermanitos, ya ahorita terminamos los historiadores, pero se me hizo muy importante. Plinio el joven. Hay dos Plinios, ¿sí? Plinio el joven y Plinio el viejo, precisamente. ¿Sí? El viejo es un poquito más atrás. Pero fíjense bien, Plinio el joven escribió una carta al emperador Trajano alrededor del año 111. Fíjate bien, empieza el segundo siglo. Está muy cerquita los acontecimientos. Dice, describiendo las reuniones de adoración de los primeros cristianos que se celebraban temprano en la mañana del domingo, en memoria del día de la resurrección de Jesús. Estamos hablando del año 111. ¿Cuándo fue el concilio de Nicea? ¿Cuándo empieza a tomar fuerza el catolicismo con Constantino? En el siglo IV, hermanos. ¿Sí? Y aquí estamos hablando del inicio del siglo II. O sea, 2 siglos antes, hermano, que cualquier persona pensara en otras cosas. ¿Por qué resalto esto? Hermanitos, reunirnos el domingo no fue algo que se le haya ocurrido a Constantino y que nosotros estábamos adorando al sol. ¿Por qué? Porque en inglés dice Día del Sol, pero en español, o sea, no nos guiamos por los idiomas, pero en español, ¿qué significa domingo? Día del Señor. ¿Sí? Entonces, si me voy a Estados Unidos, entonces estoy idolatrando, ¿no? Pero como estoy en México, entonces no estoy idolatrando. No se trata de eso, hermano. Se trata de lo que la Iglesia ha puesto a través de las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Plinio el joven. Nunca he estado presente en un interrogatorio de cristianos. En consecuencia, no conozco la naturaleza
o el alcance de los castigos que se les impone, ni los motivos para iniciar una investigación ni hasta dónde debe llevarse. También declararon que la suma total de su culpa, o sea, de los cristianos, o error, no era más que esto. Fíjate bien, ¿por qué los mataban? ¿Por qué los torturaban? Es esto, dice. Se reunían regularmente antes del amanecer en un día fijo, domingo, en memoria de la resurrección de Jesús, para cantar versos alternativamente entre ellos en honor a Cristo como si fuera un Dios. ¿Por qué, hermanitos? ¿Por qué mataban a los primeros cristianos? Por la adoración hacia nuestro Señor Jesucristo, que los cristianos sabían, entendían y creían que había resucitado, y además esa adoración era como Dios. Eso los romanos no lo podían soportar, porque era una afrenta a sus tradiciones, porque era una afrenta a sus dioses y porque era una afrenta a el emperador. Y por eso los mataban. ¿Te das cuenta históricamente, hermano? ¿Por qué cuando llegaban con alguien y le decían, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y si decían que sí, y lo oía un soldado romano, ¿qué le hacía a esa persona? Lo podían matar, sin ningún problema. Ahorita lo quieren trasladar nada más así y te dicen, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y tú dices, sí. ¿Qué le puede pasar? Lo escucha un policía, lo escucha el gobernador, lo escucha quien sea. ¿Qué? Si tú crees eso, pues está bien. Ya no va tu vida de por medio. Cosa diferente en aquellos años, hermano. ¿Sí? Y vamos a sacar el Talmud. ¿Sí? El Talmud babilónico, una parte. No nos vamos a meter en las otras. El Talmud babilónico en el Tratado del Sanedrín, ¿sí? Esto, recuerda que lo empezaron más o menos su proyecto a compilar siglo III, ya en el siglo IV ya estaba un poquito más desarrollado, ¿sí? Y aquí en el Tratado del Sanedrín está escrito esto, dice, Jesús el Nazareno fue colgado en la víspera de Pesaj, o sea, de Pascua, acusado de practicar la hechicería y seducir a Israel, llevando a la apostasía a muchos judíos. Fíjate bien, hermanito. Primero, el Talmud sí hace referencia de nuestro Señor Jesucristo. No hablo de las demás porque son muy mal, ¿no? Pero, hermanito, esta referencia coincide totalmente con los escritos neotestamentarios, o sea, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, ¿sí? Pero la eliminaron del Talmud. ¿Por qué? Dos situaciones. Una, posibles persecuciones. Y la otra, ocultar una prueba clara para ese pueblo, que ahora se llaman judíos, de que nuestro Señor Jesucristo fue el Señor. ¿Sí? Entonces, hermanitos, nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento milagroso, su vida terrenal, su ministerio, su sacrificio y su resurrección fueron hechos históricos, hermanitos. La Biblia, hermanos, no tiene ni un dato erróneo, ni uno. ¿Qué sucede? Que las investigaciones de los seres humanos tardan para llegar a la verdad bíblica. Una cosa debes de estar bien seguro, bien segura. La Biblia, hermanitos, no tiene ni una mentira. Hay que entenderla. Hay que entenderla. ¿Cómo la vas a entender? Escudriñándola. ¿Sí? Nos habla de varias cosas, pero se centra en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La piedra, hermanitos, fue quitada para que tú constates que puedes ir
tras alguien que está vivo. Vamos a Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso del 4 al 7. Dice, pero cuando miraron, que dice, vieron removida la piedra que era muy grande. Ahora, le digo para algunos hermanos que aunque nos decimos hermanos, falta realmente esa entrega hacia el Señor. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es esa piedra? Muy grande, tu corazón. Tu corazón. Está tan grande que no lo puedes mover. Y como no lo puedes mover, no puedes ver que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Hermano, voluntariamente deja que el Espíritu Santo remueva esa piedra. Porque el nuevo pacto dice que nos va a quitar ese corazón de piedra y nos va a poner uno de carne para que alabemos al Señor, para que lo adoremos. Pero ¿sabes cuál va a ser la adoración? Que tu vida sea una vida donde puedas manifestar la santidad de Dios en tu vida. Eso es, hermanitos. Esa piedra, el Señor la removió para que veas que Él está vivo. Pero esa piedra, tú tienes que pedirle al Señor para que sea, a través del Espíritu de Dios, removido todo ahí en tu corazón. Verso 5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Qué fue lo primero que les dijo? ¿Quién era este joven? Un ángel del cielo, hermanitos. Un ángel con dignidad de Dios. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Sabes qué? Hermano, no te asustes de llevar una vida santa. Porque de repente se asustan, hermanos, tienen temor. Y si ya no digo esto, y si ya no hago aquello, entonces ya no me van a respetar, ya no me van a... No sé qué tantas cosas piensan. No, hermano. Si tú no lo haces, no vas a ver a nuestro Señor Jesucristo, porque la piedra va a seguir ahí, tapando. Hay que remover esa piedra. Dice... Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Hermano, mirad el lugar en donde lo pusieron. Y aquí hay algo, verso 7, eso te lo dice a ti, hermanito, eso te lo dice a ti, hermanita. Pero id. ¿Sabes qué? Es tiempo de buscar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor te va a remover esa piedra. Nuestro Señor te va a dar la fuerza de su Santo Espíritu, pero tú tienes que ir a buscarlo. Eres de lo peor, has hecho lo más horripilante que te puedas imaginar. Dime que algo con tanta culpa que haber negado a nuestro Señor Jesucristo. Cuando él, y estoy hablando de Simón Pedro, sabía quién era nuestro Señor Jesucristo. No se lo reveló, dice, ni carne ni sangre. No se lo reveló nadie más que Dios. Que Él, nuestro Señor, era el Rey Mesías y que era el Hijo de Dios. Y después lo niega, hermanitos. Y no solamente una vez. ¿Te imaginas cómo se sintió? ¿Cuántas veces lo has negado tú? ¿Sabes qué? Hay una buena noticia. Dice, decid a sus discípulos y a Pedro. Ya no los dijo a todos, ahora te lo dice a ti. A ti, especialmente a ti. Deja de estar viendo este mundo. Deja de estar culpando a todo mundo por lo que te está pasando. Deja ya de estar luchando a tus fuerzas. El Señor ha resucitado. El Señor está pendiente de ti. Y te dice, ahora, ven, alcánzame. ¿Sí recuerda cómo estaban los paños?
Dice, nos vamos a ver. Pero ¿sabes dónde? No donde tú quieres. No donde tú te imaginas. No donde tú has pensado que vas a encontrarlo, sino donde Él quiere. Porque es la primera cosa, hermanitos, que debemos entender. Él es el Señor, Él es Dios y Él es el que nos ordena. No es como yo quiera. Hermanito. Y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Hay que ir, hermanitos. Levítico 23, del 10 al 11. Esto es después de Pascua, hermanitos. El viernes crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. El sábado, Él fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Y el domingo, fíjese lo que sucede. Habla a los hijos de Israel y diles, a ver, hermanitos, ¿quién es Israel? Nosotros. Nosotros somos los hijos de Israel, porque el Israel real es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces fíjate bien, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, o sea, ya la cosecha, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Fíjate bien, verso 11, hermanitos. Verso 11 dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahvé para que seáis aceptos. ¿Cuándo se va a mecer esa gavilla, hermanos? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a ser aceptos? Fíjate bien, no es el viernes de crucifixión, hermano. No es el sábado, cuando va nuestro Señor a predicarle a los espíritus encarcelados. Cuando es el día siguiente del día de reposo, la mecerá. En ese momento vamos a ser aceptos. Hermano, y con esto se crea el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, el día del Señor, es el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es para nosotros domingo. Y por eso nos reunimos el domingo. Hermano, hoy el Señor, y se los digo a la gran mayoría, hoy el Señor quiere quitar esa piedra. Y hoy el Señor te dice, no temas, no temas. No vas a perder nada, al contrario, vas a ganar todo. ¿Has hecho muchas cosas? Sí. Y el Señor te dice, yo lo sé. Yo sé de tu hipocresía. Yo sé de tu falta hasta de humanidad. Yo sé todas las veces que has blasfemado mi nombre. Yo sé todo lo que ha pasado en tu vida, las frustraciones. Todo eso, dice el Señor, yo lo sé. Pero hoy quiero quitar esa piedra tan grande, dice el Señor, para que me veas. Y te voy a decir, sígueme.